Capítulo 5, temporada 2, titulado Las chicas grandes no lloran, frase que muchos usarían con un niño para animarlo a actuar como un adulto, y de hecho, eso quiere retratar el episodio, adultos disfrazados de niños. Lo que me hizo creer esto es cuando Chris de repente ataca a su compañero de clase de actuación y la maestra le dice que acá no se golpea a nadie. Asimismo, Janice y Richie están jugando a la casita en la casa de su madre. La doctora Melfi hace varios berrinches y Pussy también porque no lo ascendieron. Hasta Irina se ve infantil con esos flotadores en los brazos y hasta Tony la regaña como si fuera su padre. Y Tony parece frustrado porque tiene que ser el adulto en este capítulo cuando todos los demás se comportan de una manera inmadura. No obstante, Tony tampoco se salva de esos comportamientos. Bienvenidos a otro sobreanálisis de Los Soprano. Como siempre, recuerden que hay spoilers. Hace 2 episodios, la doctora Melfi soñó con que Tony tenía un accidente luego de tener uno de sus ataques. Esto hace que Tony sea el que le genere discusiones en las sesiones de terapia de Melfi. Su sueño de que Tony sufra un accidente es algo que junto con su terapeuta intentan buscarle algún significado o pistas. Pero como he dicho en varios videos, Los Soprano es una serie tan ambigua que no sabemos qué representa el sueño. Podemos llegar a pensar que Melfi se siente atraída hacia Tony porque siente una obligación profesional hacia él, pero también puede deberse a que tiene sentimientos personales, quizás incluso sexuales. Pero su terapeuta sugiere que puede estar perdiendo la emoción de tratar a un hombre peligroso, palabras que tocan a una fibra sensible y la hace salir furiosa de la oficina, pero más adelante en el capítulo lo llama y hace que vuelva a las sesiones, pero no podemos saber con certeza por qué lo hace, aunque siempre supimos que Tony terminaría de regreso en la oficina de la doctora Melfi. Pero bueno, tal vez una de las razones por las que lo llamó es porque Tony a veces puede ser como un niño. Ella debe ser la grande, haciendo alusión al título de su niño pequeño, por así decirlo. E inteligentemente, cuando Melfi se refiere a él como un niño, la escena corta a una donde Tony enfatiza su brutalidad. Aquí tiene un bate de béisbol, a veces los niños juegan con eso, pero el bate se lo entrega a Furio, lo que le da un toque más siniestro. Mientras se sienta y sonríe ante los sonidos del brutal ataque de Furio dentro del burdel, Melfi lo llama para invitarlo a volver a terapia. De hecho, como dije antes, puede haber algo infantil o inmaduro en Tony que despierta el sentido de obligación profesional de la doctora Melfi, pero aquí parece más un sociópata que un niño pequeño. En fin, entender por qué Melfi quiso que Tony volviera a terapia es algo complicado de descifrar, pero entender por qué Tony volvió es un poco más fácil de entender. Su estrés en su vida parece crecer cada vez más. Por ejemplo, cuando descubre que Janice está intentando poner la casa de su madre como garantía para un préstamo, se molesta bastante. Y cuando va a casa de Livia para enfrentarse a su hermana, ve algo que multiplica su estrés. Hay un nuevo psicópata en la familia. Janice al parecer está con Richie. Sin las sesiones de terapia que actúen como válvula de escape, el temperamento de Tony está por salirse de control, como demuestra cuando le hace esto al tipo ruso. Así que intenta aliviar algo de presión hablando con su amigo Hesh, pero él tiene sus propios problemas y no puede o no quiere desempeñar el papel que Tony necesita que desempeñe. Entonces, por supuesto, Tony acepta la oferta de Melfi. En su primera sesión de regreso, actúa como un niño pequeño. Él disfruta el hecho de que ella fue quien le devolvió la llamada. Descarta con aire de suficiencia las raíces psicológicas de sus desmayos, atribuyéndolas a la genética, después de haber descubierto recientemente por Hesh que su padre tenía el mismo problema, y con una sonrisa traviesa le recuerda lo poderoso y peligroso que es, contando que Furio golpeó al tipo del burdel y asegura que le hubiera gustado estar ahí, pero Melfi le pregunta si hubiese querido recibir la paliza o darla. Esta pregunta realmente lo deja pensando y sin palabras. Melfi hace uno de sus intentos indirectos para que él reconozca su odio hacia sí mismo por el hombre que es,
y como hemos visto, la depresión de Tony se manifiesta en rabia y enojo. A primera vista, parece que está enojado con el mundo, enojado con su madre, sus hijos o lo que sea, pero en verdad se odia a sí mismo y a sus genes. Tony habla de cómo quiere controlar su ira y dirigirlo a las personas que se lo merecen, pero en el fondo se odia más a sí mismo y siente que debería ser castigado por sus fracasos como hijo, padre, ser humano, etc. Además, esta sesión tiene un contraste interesante, porque cuando Melfi lo llama, se comporta como una joven enamorada, algo sumisa. Sin embargo, es muy conflictiva y desafiante cuando Tony está en terapia. Por otro lado, la llegada de Furio provoca una pequeña conmoción en los hombres de Tony. Paulie recibe un ascenso, pero Pussy no, así que se queja con Skip, quien se demuestra comprensivo, o al menos finge serlo. Lo que nos deja esto es que Pussy se está acercando cada vez más a Skip o al FBI y se está alejando de Tony. Y el otro que se está alejando del negocio es Chris, ya que todavía tiene esperanzas de convertirse en un guionista exitoso. Hace una visita rápida al burdel para no llegar tarde a la clase de actuación para escritores en la que Adriana lo inscribió. Tony reconoce que Chris no está completamente comprometido con el negocio como debería y decide sustituirlo por Furio para el trabajo de recolectar dinero. La violencia de Furio en el burdel es aún más impactante por la forma en que contrasta con la visita anterior de Chris. Con una cámara fija, este entró tranquilamente, vio a un par de chicas, le hizo una broma al dueño y luego trató de intimidarlo con un pincel bastante inofensivo. Lo único que se rompió fue un modelo de auto de carreras. La visita de Furio es mucho más dramática, destroza y golpea sin hacer distinción entre jóvenes o viejos, hombres o mujeres, etc. Y la cámara lo sigue desde atrás para que veamos todo lo que hace, haciendo la escena más caótica y frenética. Y acá no se rompe un simple juguete, el dueño recibe varios golpes y tal vez un par de fracturas. Mientras presenciamos a un Furio sin emociones y despiadado, Chris, sin darse cuenta, expone un lado tierno de sí mismo, por decirlo de alguna manera. Lo vemos llorar en su clase de actuación, interpretando a Jim, de la película Rebelde sin causa, y su compañero interpreta a su padre, y luego se convierte en un sustituto del verdadero padre de Chris, o posiblemente Tony, en la mente de Christopher. Puede que se acerque más a su padre, porque le traía recuerdos de lo que fue crecer sin uno. Esos sentimientos aún no están procesados, por lo que los deja salir de la única manera que Chris conoce, golpeando a su compañero que antes interpretó a su padre. Además, creo que Chris inconscientemente conecta su falta de motivación con la falta de un padre, así que cuando intenta escribir un guión no llega a ninguna parte y trata de actuar, pero no puede evitar que Adriana se ría de él, y su ira y dolor vuelven a brotar y recurre a las drogas para evitar sentir esos sentimientos. Pero aunque Chris descarta su lado artístico y su guión al final del capítulo, nunca podrá deshacerse de su deseo de involucrarse en el cine.